Agradecimientos eternos al tabernáculo de Dios, Cristo Lisbeth. Hoy conocemos su omnipresencia a través de su palabra. Aleluya. Solo hay un lugar en todo el mundo donde nuestro Dios, Padre y Rey Melquisedec, está sentado, y es en la mente de nuestra Dios, Madre y Reina, Cristo Lisbeth. Por eso ella vive íntimamente ligada a nuestro Padre Melquisedec, por ser la única que le conoce, le ha visto y le ha dado a conocer. Continuando con el tema, el verdadero sacrificio de Cristo en su octava entrega, seguiremos ahondando en los significados del nombre del Cordero Hembra, Lisbeth. Vimos consagrada para Dios, santa o apartada para Dios. Igual, consagrada significa santa, apartada para santidad, apartada exclusivamente para Dios y glorificada. Hoy documentaremos otro significado del glorioso nombre Lisbeth, la promesa de Dios, y Dios es mi juramento. Veamos el concepto de promesa. Se determina como promesa cuando la palabra de Dios una vez pronunciada es verdad, y Dios mantiene su palabra. Una palabra pronunciada por Dios tiene el valor de una promesa solemne. Dos ejemplos clásicos de las promesas hechas por Melquisedec Lisbeth son el pacto hecho a Abraham y la promesa hecha al rey David para conservar su reino para siempre, figura del reinado eterno de Cristo Lisbeth. Ambos ejemplos los desarrollaremos más adelante. Hoy sabemos, la promesa de Dios se enmarca en darnos a su amada esposa Lisbeth transformada y así llevar a cabo su visión de redimir a su pueblo de las garras de la muerte, venciendo su mente carnal, otorgándole así vida eterna y todos los demás beneficios del pacto representados en ella misma. Solo estando frente al libro abierto, el Cordero consagrado, sale a la luz lo siguiente. Puedo decirles que Cristo Lisbeth vino a servir a los judíos espirituales para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar aquí que Dios es fiel a lo que promete. Romanos capítulo 15, verso 8. ¿Por qué el nombre Lisbeth significa la promesa de Dios? Porque ella es la personificación de la promesa y del juramento. Veamos las evidencias bíblicas. Número 1. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dándonos preciosas y grandísimas promesas, otorgándonos así una naturaleza divina. Romanos 1, del verso 1 al 3, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Número 2. Ella nos dignificó, porque solo los hijos del cumplimiento de la promesa se les considera verdaderos descendientes. Romanos 9:8. Número 3. En Cristo Lisbeth tenemos la herencia según la promesa. Es una herencia incorruptible en los cielos, en la mente transformada. Gálatas 3:18 y 29, Efesios 1:14, Primera de Pedro 1:4. Número 4. Ella es el reino de Dios en medio nuestro, porque reina en nuestras mentes. Nos ha dado cielos nuevos, mentes nuevas y tierra nueva, cuerpos nuevos, donde mora su justicia. Santiago 2:5, segunda de Pedro 3:13. Número 5. Gracias a su segunda venida tenemos la promesa de la vida eterna, porque Dios no miente. Tito 1:2, Primera de Juan 2:25. Número 6. Por fe hemos recibido la promesa de la Espíritu Santa y hemos sido sellados por ella misma. Gálatas 3:14, Efesios 1:13. Número 7. Ella es el pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Número 8. Estando ya presente Cristo como la promesa de Dios, se cumple el primer mandamiento con promesa. Honramos a nuestro padre Melquisedec y a nuestra madre Cristo Lisbeth. Haciendo eso, tenemos ahora larga vida sobre la tierra. Somos inmortales. Efesios 6:2.
Es tan importante la presencia glorificada de Cristo Lisbeth en medio nuestro que Dios Padre juró por sí mismo para manifestar su llegada. Leamos. Porque cuando Dios Melquisedec hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, juró por su propio nombre, Melquisedec Lisbeth. Hebreos 6:13. Dios Padre juró por alguien muy importante, por su esposa, y él se puso por testigo, juró que cumpliría lo prometido sin cambiar nada. Leamos. Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante juramento. Hebreos 6:17. Ya manifestada la segunda venida de Cristo, la promesa en medio nuestro, ahora sí podemos heredar el mundo con nuestras mentes limpias y alumbradas. Solo el vientre espiritual del Cristo inmortal ha dado a luz y levantado el pueblo grande y fuerte profetizado por Joel. Joel 2:2. Gracias a esa promesa, la descendencia espiritual está firme, porque tenemos la fe de Cristo, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham. Romanos 4:16. Y se aclara, los santos ángeles comprados por un precio muy alto, no dudamos ni somos incrédulos de esta promesa, porque hemos visto, oído y creído en el Cristo profetizado e inmortal. Romanos 2, versículos 20 y 21. Veamos la profecía sobre la esposa de Dios. Isaías 6, del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, Cristo Lisbeth, sentada sobre un trono alto y sublime, su mente, y sus faldas llenaban el templo, su cuerpo transformado. Por encima de ella había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. La palabra 2 nos confirma que esos ángeles son personas, los hijos de Dios, que estamos en el orden de Melquisedec Lisbeth, 2 en 1. Con nuestras 6 alas vemos con los ojos espirituales. Caminamos en orden, tenemos calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, caminamos con la disposición de proclamar el Evangelio eterno. Efesios 6:15. Y volamos como águila por encima de todas las cosas en la mente. Ahora veamos el significado de faldas. Vestidura o parte del vestido de mujer que con más o menos vuelo cae desde la cintura abajo. La esposa de Dios ya está sentada sobre el trono alto y sublime, elevado, inmortal, donde sus faldas llenaban el templo, el cuerpo de Dios Madre. Recordemos, la figura del templo es el cuerpo ya transformado del Cordero consagrado por Dios Padre. Verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Melquisedec Lisbeth de los ejércitos, toda la tierra, la mente, está llena de su gloria. Se menciona 3 veces la palabra santo. Eso significa el testimonio completo. Mateo 18:16. Tanto Dios Padre Melquisedec como Dios Madre Cristo Lisbeth y el Hijo de la promesa cumplen la promesa de la santificación de la familia o la descendencia de Dios. Ellos morirían a la mente carnal después de participar de carne y de sangre. Deuteronomio 17:6, 19:15, Hebreos 2:14 y Primera de Juan 5 del 6 al 8. Ya el acusador fue identificado y vencido. Los 3 han sido testigos, identificando que la carne ya no reina en la mente de la simiente de Dios, Melquisedec Lisbeth. La promesa de Dios Padre Melquisedec es su esposa transformada en medio nuestro como el gran yo soy. Veamos este ejemplo. Cuando Judas llegó junto a una compañía de soldados y alguaciles con antorchas a apresar a Cristo María, ella les dijo en Juan 18, versículos 4 al 6.
¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Obviamente reconocieron ese nombre, yo soy, muy sagrado para ellos. Retrocedieron y cayeron al suelo. Hoy ese nombre, yo soy el que soy, significa yo, Melquisedec, soy Lisbeth, el principio y el fin. Éxodo 3, 13 y 14, Apocalipsis 1, 8. Otro significado del nombre Lisbeth es Dios es mi juramento. Se entiende por juramento un compromiso, una alianza, un pacto, una promesa o un voto. Leamos la promesa hecha a Abraham en Génesis 22 de los versos 16 y 17. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Melquisedec Lisbeth, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, las primicias, y como la arena que está a la orilla del mar, los jafeitas. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, vencerán su mente carnal. Solo conociendo el misterio revelado entendemos, Dios Padre y Dios Madre son dos en uno. Por lo tanto, ese juramento se hizo mediante la propia esposa de Dios, Cristo Lisbeth, porque su vientre daría a luz a ese único hijo, figura del hijo de la promesa, en quien se multiplicaría la descendencia espiritual de Dios. Se aclara, no fue con Cristo María. Ella salió de escena cuando la eliminaron junto al hijo de la promesa en la cruz, ya que estaba embarazada. La promesa hecha a Abraham dice, te bendeciré, futuro, y multiplicaré, futuro, a tu descendencia. Hoy sabemos, esa descendencia no es conforme a la carne, hijo de esclavitud, sino conforme al espíritu, hijo de la libre. Por lo tanto, todas esas generaciones desde Abraham hasta Cristo María no gozaron de esa promesa, de ese juramento, la presencia física de la esposa de Dios ya consagrada como la cabeza de esa descendencia. Juan 1, 12 y 13. Ese pueblo, su cuerpo, no se manifestó en la era de Abraham-Sara, sino hasta la segunda venida de Cristo en el siglo XXI. Si bien Isaac es la figura de ese hijo prometido a Abraham-Sara, el cual nació pero murió físicamente, no se cumplió allí ese juramento, espiritualmente hablando. Gálatas 3, versos 16 al 18. Los antiguos fueron esclavos de la mente carnal, figura de Agar, y murieron. Pero nosotros somos hijos de la libre, de Sara, figura de Cristo Lisbeth, porque con su sacrificio desató los yugos de la esclavitud, el acusador de Egipto, la carne. Por eso tenemos la promesa de la vida eterna en Cristo. Gálatas 4, 28 al 31, Primera a Timoteo 6, 12, Hebreos 11, del 11 al 13. Leamos lo dicho por Melquisedec Lisbeth en Génesis 26, 3. Habita como forastero, extraño, en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí se añade otro elemento más. Confirmaré el juramento. En otras palabras, Dios no miente, lo prometido lo cumple. Y Cristo Lisbeth es el cumplimiento perfecto de esa promesa hecha por Dios Padre a su pueblo espiritual. Esa promesa se cumple con la consagración y la inmortalidad de Jesucristo hasta su segunda aparición pública. Claramente se profetizó: yo mismo que hablo, estaré presente. Isaías 52:6. Pero estaría presente no como un mortal más, sino no tuviera sentido esperar tanto tiempo el segundo sacrificio. En otras palabras, cuando se dijo, yo mismo que hablo, es el mismo que habló con Abraham, Isaac y Jacob.
Ahí fue el origen de la promesa y del juramento. Luego dice, estaré presente. O sea, vendría el cumplimiento de esa promesa en una persona. Entendemos, para estar presente, se necesita un cuerpo físico, el de su esposa Cristo Lisbeth, para bendecir y multiplicar su simiente, su pueblo. Desde su nacimiento, el hombre solo conoce un camino, la muerte. Ahora, esa promesa con juramento nos trae otro camino añorado por el ser humano, la vida eterna, la eternidad o inmortalidad. Romanos 6:23, Tito 1:2 y Primera de Juan 2:25. Hoy Cristo Lisbeth le ha entregado a Dios Padre a su Hijo espiritual, nosotros, en sacrificio vivo y santo, y por no rehusar a ese Hijo, la ha bendecido grandemente y su descendencia también es bendecida y multiplicada en gran manera. En Efesios 1:3 se lee, nos bendijo, o sea, se llevó a cabo el cumplimiento de la promesa con juramento, trayendo el verbo, la madre, ya que sin ella no somos bendecidos. Y luego se lee, con toda bendición espiritual. Aquí somos herederos, tenemos parte de la herencia prometida y coherederos, o sea, esa herencia la compartiremos juntamente con Cristo Lisbeth. En otras palabras, si ella venció su mente carnal y ahora es inmortal, nosotros también. No solo tenemos la honra de tener a la esposa de Dios en medio nuestro, nos gozamos de los beneficios de su sacrificio en su segunda venida, la vida eterna, y eso trae consigo el verdadero amor, la prosperidad, la sanidad, la paz, el gozo, etc. Claro, si tenemos la personificación de todos los atributos de Dios Padre en la inmortalidad de su amada esposa, ella es la Espíritu Santa. Ella tiene la plenitud, todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Para que se cumpla la promesa con juramento, el Cristo inmortal tiene la estatura, la plenitud del varón perfecto Melquisedec Lisbeth. Efesios 4:13. Es del agrado del Padre. En ella habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19 y Colosenses 2:9. En otras palabras, cumple con todos los requisitos espirituales para ese cumplimiento profético. No solo vendría a decirnos están bendecidos, no, es recibir todos los beneficios del pacto, las promesas hechas a Abraham, Sara, a Isaac, Rebeca y a Jacob, Raquel. A ellos se les dio un adelanto de lo que en verdad se llevaría a cabo siglos después. Si bien es cierto, fueron prosperados y gozaron del agrado del gran yo soy, sus vidas dejaron de ser, o sea, solo fueron bendecidos materialmente para ejemplo, pero no fueron bendecidos con toda bendición. Esa expresión encierra todos los beneficios espirituales de este pacto hecho mujer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 20 al 22. Como escribió Pablo, hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un trato y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En Abraham se hicieron las promesas y a su simiente, descendencia. No dice simientes o descendencias en plural, hablando de muchas, sino en singular, de una simiente. Y esa simiente, pueblo o descendencia espiritual, es Cristo, que es una mujer. Gálatas 3, del 15 al 17. ¿Por qué ese pacto o ese juramento con promesa es figura de una mujer? Sencillo. Para multiplicar la descendencia o simiente espiritual de Dios Padre, Él no utilizó el vientre de Sara, esposa de Abraham, porque ellos y toda su descendencia murieron, sino el vientre espiritual de su misma esposa, Cristo Lisbeth, hasta el final de los tiempos, donde ella y sus hijos serían eternos. Dios no cumple sus promesas de manera mística o a medias. Sus promesas son eternas. Primero Dios Padre le preparó el camino a su Cristo
y luego ella, como su esposa, ejecuta su voluntad. Por eso es indiscutible y grande el misterio de la piedad. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. No podemos discutir nada. Esa es la razón del por qué Cristo es la autora y consumadora de su fe. Abraham fue solamente una figura de esa bendición, de ese engendramiento, de esa fructificación, aunque fue el padre de la fe. Y se aclara, esa autora y consumadora de la fe es una mujer, la esposa de Dios, el Cristo inmortal. Ella es todo, el pacto, la promesa, el templo, el arca, la princesa de Dios, la madre. Bueno, es Dios madre. Primera carta a los Corintios 9:22, Hebreos 12:2. En Abraham Sara fue dada la promesa, pero preguntémonos, ¿para qué nos sirve estar con mucha herencia y en prosperidad material si al final vamos a morir físicamente? Dios no desea beneficios temporales para su descendencia espiritual, sino eternos. Y eso no pasó con Abraham Sara, Isaac Rebeca y Jacob Raquel. Ellos murieron, dejaron de ser para siempre. Hebreos 11, versos 39 y 40. Leamos Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y esposo de nuestro Señor Jesucristo, Cristo Lisbeth, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Lisbeth. Somos bendecidos en Cristo Lisbeth. Fuera de ella no hay tal bendición. Separados de ella, nada podemos hacer. Como dijo Pablo, ojalá reináramos, pero es imposible. Para recibir esa promesa se requiere creer en la esposa de Dios. No solo es decirlo como está la religión actual. Creyendo en ella se cumple esa promesa con juramento. Es su fe. Por eso Cristo Lisbeth identifica a su pueblo como la familia de su fe. La promesa fue dada a Abraham, pero se cumple en la fe de Cristo Lisbeth. Tanto Abraham, figura de Dios Padre, Sara, figura de Dios Madre, e Isaac, figura del hijo de la promesa, murieron. Y solo se les recuerda hoy como hijos de buen testimonio sin heredar la vida eterna. La vida eterna es Dios Madre, Cristo Lisbeth en este tiempo del fin. Esa fue la promesa que ya está cumplida, primeramente en ella, siendo inmortal, y luego en su descendencia espiritual. En la creación del hombre espiritual se dijo, y Dios Melquisedec Lisbeth los bendijo diciendo, fructificad, daremos frutos, que la palabra corra, y multiplicaos, llegar a los confines de la tierra. Génesis 1:22. Cristo Lisbeth fue obediente al realizar su sacrificio en su mente. Cumplió la promesa, el pacto, el juramento hecho por Dios Padre siglos atrás. Y nosotros al hacerlo le imitamos. Somos esa figura de la tierra deseable donde fluye leche y miel. Levíticos 26 del verso 1 al 13. El cumplimiento de esa promesa hecha bajo juramento se cumple sin objeción hoy en Cristo Lisbeth. Ella representa ese pacto y sus beneficios. Leamos Hebreos 6 de los versos 13 al 20. Número 1. El origen de esa promesa se aseguró de tal manera que Dios Melquisedec Lisbeth juró por sí mismo. No había nadie superior a él. Haciendo eso, el mundo espiritual tenía asegurada la manifestación visible de la esposa de Dios, validando ese juramento. Verso 13. Número 2. Dios Melquisedec Lisbeth hicieron esa promesa. Nos bendecirían. Ella es todo, en todo y por todos, y nos multiplicaríamos. Hoy son muchos los de la simiente de la fe de Cristo Lisbeth. Verso 14. Número 3. La promesa fue tan importante, por eso Abraham, nuestro padre en la fe, esperó con paciencia su cumplimiento. Igual ahora,
nosotros hemos esperado pacientemente 2 dispensaciones y ya estamos en el cumplimiento espiritual de todas las cosas. Verso 15. Número 4. Dios estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su cumplimiento por medio de juramento, prometiendo a su esposa Cristo Lisbeth. Verso 17. Número 5. Dios Melquisedec no miente. Conforme al juramento, su promesa se llevó a cabo, por eso hoy está en medio nuestro su amada esposa Cristo Lisbeth, y sus días no acabarán. Es eterna. Verso 18. Teniendo claro eso, se explica por sí solo por qué Dios Madre Cristo Lisbeth dio dones a los hombres en su era. Ella no utilizaría a hombres corruptos de entendimiento para explicar su segunda venida. Ese privilegio es exclusivo para sus santos ángeles, sus hijos. Nosotros la presentamos como el cumplimiento profético de las promesas de Dios Padre, garantizando así la inmortalidad y la herencia eterna, obtenida estando con vida y no muertos. Por eso el significado de la promesa de Dios y de Dios es mi juramento desnudan los misterios escondidos. Esas promesas hechas por Dios Melquisedec Lisbeth las podemos ver en 2 ejemplos. Número 1. El pacto hecho con Abraham. Génesis 13 de los versos 14 al 17. Se levantaría una nación única para ser favorecida con esas promesas, y la misma saldría del vientre espiritual de Dios Madre, siendo favorecida, bendecida y con una posteridad, familia numerosa. Génesis 22 del verso 16 y 17. Claramente ese vientre no fue el de Sara, sino el de Cristo Lisbeth. Número 2. El reino de David se conservaría para sus descendientes, segunda de Samuel, capítulo 7, versos 12, 28 y 29. Eso se repitió en la historia de Israel. Ya en este tiempo, obviamente se refiere a un reino espiritualmente eterno. Encontrar a un descendiente físico de David en esta época no compagina con esa herencia profética, porque esos reinados antiguos ya no existen en la actualidad. Las naciones están formadas con sistemas de gobiernos más avanzados de acuerdo a la era actual. Actualmente esas promesas eternas permanecen vivas hoy en la tradición de Israel, hablando geográfica y culturalmente. Ellos esperan un reinado con un nuevo David. Se lee: He aquí vienen días, dice Melquisedec Lisbeth, en que levantaré futuro a David, figura de Cristo Lisbeth, renuevo justo y reinará como rey, hoy reina Cristo Lisbeth, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, reinará sobre su mente carnal. Aquí no estamos hablando del rey David, él es una figura cumplida en nuestra reina, Cristo Lisbeth, que es la promesa de Dios, el juramento de un reinado eterno profetizado. ¿Acaso Dios Padre prometió o hizo algún juramento para garantizar su cumplimiento? Ya hemos detallado el significado del nombre Lisbeth, como el juramento, la promesa, como Dios Madre y como la esposa de Melquisedec. Semejantes cargos Dios Padre no podría dárselos al primer ser humano que encontrara por ahí, sino a un ser especial, a su amor eterno. En resumen, eso solo puede ser ejecutado por su misma esposa. Amada Madre, consagrada, apartada, la promesa y el juramento de Dios Padre Melquisedec. Tú eres el gran yo soy, el tabernáculo santo. Tú eres el cumplimiento profético de todo lo prometido por el Padre bajo juramento a su pueblo. Como se profetizó: entre las tribus de ustedes, la Israel espiritual, el Señor escogerá un lugar como residencia de su nombre, en su esposa Cristo Lisbeth, y a ese lugar podrán ustedes ir a adorarlo, al lugar santísimo, Cristo Lisbeth. Deuteronomio 12 del 5 al 7. Hoy vivimos el tiempo donde los sellos han sido abiertos. Tú eres la personificación de la promesa de Dios hecha bajo juramento. Con tu inmortalidad
Hoy moras en medio nuestro con toda tu gloria, majestad y magnificencia. Tu nombre es santo y admirable. Hoy conocemos tu nombre. Aleluya. Para ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.